Hola, mi nombre es Jorge David Delgadillo, estudiante de Ingeniería Industrial de la CUN, y en este video aprenderás sobre el balance de ecuaciones químicas. Comencemos. Primero debes saber qué es una ecuación química. La ecuación química es la forma de describir lo que ocurre en una reacción química y sirve para representar lo que pasa cuando unos materiales se transforman en otros a través de una reacción química. Para escribir una ecuación química tenemos que conocer los símbolos de los elementos químicos y la fórmula química de los compuestos. Además, tiene que cumplir con una importante ley de la química, la ley de la conservación de la materia. Esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Los componentes esenciales de la ecuación química nos permiten determinar cuáles son los materiales, compuestos o átomos iniciales antes de la reacción, llamados reactantes, y los que se obtiene después de la reacción, llamado producto. La flecha se coloca entre los reactantes y los productos, el cual esto significa, produce. Por ejemplo, la siguiente ecuación química se lee el zinc más azufre, el cual forman sulfuro de zinc. Por eso la ecuación química debe estar balanceada, es decir, la cantidad de átomos de un lado de la flecha debe ser igual a la cantidad de átomos del otro lado de la flecha. A esto se le llama balanceo de las ecuaciones químicas. Ya teniendo en cuenta que es una ecuación química, ahora vas a conocer qué es el balanceo de las ecuaciones químicas y sus diferentes métodos. Empecemos. El balanceo de las ecuaciones químicas es la forma de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. Y sirve para presentar de forma correcta las proporciones de sustancias que reaccionan y la cantidad de productos que se obtiene. Para balancear una ecuación química, en primer lugar, debemos confirmar que el número de los átomos del lado izquierdo de la reacción es igual al lado derecho de los productos. De no ser así, podemos recurrir a algunos métodos para hacer el balanceo. El primero método es tanteo. Consiste en revisar elemento por elemento cuántos hay de cada lado de la flecha, y tratar de adivinar el coeficiente delante de las fórmulas hasta conseguir la igualdad. Algunas personas llaman a este método de ensayo y error. Por ejemplo, en la ecuación de formación del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Se puede evidenciar que esta ecuación no está balanceada porque hay 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno del lado izquierdo y un nitrógeno con 3 hidrógenos del lado derecho. Para realizar el balanceo seguirás los siguientes pasos. 1. Balancear al nitrógeno colocando un 2 delante del amoníaco, NH3. Ten en cuenta que el número que se coloca delante de la fórmula se le llama coeficiente estequiométrico. 2. Balancear el hidrógeno. Tenemos 2H del lado izquierdo y 6 de la mañana del lado derecho. El coeficiente 2 multiplica al subíndice 3 del H. 2 por 3 es igual a 6. Por ende, colocamos un coeficiente 3 delante del H2 del lado izquierdo para igualar la cantidad de átomos. De esta manera, habremos balanceado la ecuación química mediante el método tanteo. El segundo método es algebraico, el cual se utiliza la matemática para determinar los coeficientes delante de cada compuesto. Este método es útil cuando la ecuación química presenta muchos compuestos. Por ejemplo, en la ecuación de formación-combustión de etanol. Para realizar el balanceo seguirás los siguientes pasos. 1. Delante de cada fórmula química se coloca un coeficiente desconocido con las letras A, B, C, D, hasta cubrir todas las sustancias. 2. Ahora se hace un listado de cada elemento químico que conforman a la ecuación, primero los elementos metales, luego los elementos no metales, dejando al final al hidrógeno y por último al oxígeno, de la siguiente manera. El carbono, C, del lado izquierdo tiene un subíndice 2 y el coeficiente A, y del lado derecho tiene un subíndice 1 y el coeficiente C, 2A igual a C. El hidrógeno, H, del lado izquierdo está multiplicado por un subíndice 5 más 1 y por el coeficiente A, y esto debe ser igual al coeficiente D por el subíndice 2 del lado derecho, 6A igual a 2D. El oxígeno, O, del lado izquierdo es igual al coeficiente A por el subíndice 1 más el coeficiente B por el subíndice 2, mientras del lado derecho es igual a coeficiente C por el subíndice 2 más el coeficiente D, A más 2B igual a 2C más D, 3. Generar ecuaciones matemáticas. Para evaluar A, para evaluar B, para evaluar C, para evaluar D, 4. Ahora asignaremos cada valor de cada letra como coeficiente en el compuesto. Es decir, que A se reemplaza por 1, B por 3, C por 2 y D por 3. 5. Posteriormente, se evalúa la cantidad de átomos de cada elemento en reactantes y productos, y así, asegurar que la cantidad de átomos sean iguales. De esta manera, habremos balanceado la ecuación química mediante el método algebraico. El tercer método es redox, el cual involucra el intercambio de electrones entre átomos.
Estas reacciones se llaman de oxidación-reducción o reacciones redox. Como cualquier ecuación, el número de electrones tiene que ser igual del lado de los reactantes como del lado de los productos, es decir, los electrones no se crean ni se destruyen. Por ejemplo, en la ecuación de formación yoduro de plomo, 2, y agua. Para realizar el balanceo seguirás los siguientes pasos. 1. Asignar número de oxidación a la siguiente ecuación química, son aquellos números positivos o negativos que se colocan arriba de cada elemento. Tener en cuenta que todos los hidrógeno que están al inicio y acompañados equivalen a +1 y todos los oxígeno que están al final y estén acompañados equivalen a -2 y que cada fórmula inicia con números positivos. Por ende, colocaremos el número a los elementos del hidrógeno y oxígeno en cada lado. Posteriormente, deducimos en el lado izquierdo que al elemento plomo le colocamos +4 debido que el oxígeno tiene -4, seguido el elemento yodo le colocaremos -1 debido que el hidrógeno tiene +1. Recordemos que todas las fórmulas deben quedar equivalentes. Ahora deducimos en el lado derecho, al elemento plomo le colocamos +2 ya que al elemento yodo tiene -2. Seguido como el elemento yodo está solo y no tiene acompañante, por lo tanto, vale 0. Por último, se valida las cargas de los elementos del hidrógeno y oxígeno que estén equilibrados. 2. Identificar los elementos que cambian su número de oxidación. Se evidencia que los elementos hidrógeno y oxígeno no cambiaron, en cambio el elemento plomo al lado izquierdo tiene +4 y al lado derecho tiene +2, y el elemento yodo al lado izquierdo tiene -1 y al lado derecho tiene 0. 3. Escribir las semirreacciones del agente oxidante y el agente reductor, indicando los electrones que se pierden y que se ganan. Aquí podemos identificar que el elemento plomo tuvo reducción, por ende, a esto se le conoce como reduce. Y el elemento yodo tuvo un incremento, por ende, se le conoce como oxida. 4. Los coeficientes obtenidos de las semirreacciones obtenidas anteriormente serán los de la reacción original. Se colocan como coeficientes los números anteriormente mencionados, recuerda que siempre van al inicio de cada fórmula, según donde se encuentre el elemento. Por último, se evalúa que haya la misma cantidad de átomos en cada lado. En caso de que no esté equilibrado, se realiza el ajuste de los coeficientes. De esta manera, habremos balanceado la ecuación química mediante el método redox. Hemos llegado al final de este video, esperamos que hayas aprendido de una manera más fácil sobre el balanceo de las ecuaciones químicas. Si te gustó, dale like y deja tus comentarios.